¿Qué tú estás haciendo para tú dejar un legado consagrado, un legado santificado, un legado lleno de unción y lleno de poder? Las generaciones marcadas. A veces vemos una familia, por ejemplo, que todas las mujeres viven divorciadas. Ay, pero fulana se divorció. Ay, pero Perencera también. ¿Pero qué es lo que tiene esa familia? Son maldiciones generacionales. A veces también vemos a familias que todos los hombres beben, que son así, que son así. Pero fue que una abuela, que una tatarabuela marcó esa familia. A mi casa no va a llegar, a mi morada no va a llegar, a mis generaciones no va a llegar, porque mis generaciones fueron compradas con la sangre de Cristo, porque mis generaciones tienen una promesa de parte de Dios. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, que era él mismo, ¿verdad? Pero no lo sabía. Que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor. Entonces ahora vamos a leer el capítulo 10. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se la daré a otro, el cual se acostará con ella en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Dios Todopoderoso, aquel que vive por los siglos de los siglos. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el Rey merecedor de la misma, Padre amado. Dios mío, en esta hora, Padre, yo pongo mi boca en tu servicio, Espíritu Santo. Yo, Espíritu Santo, Eva Sarabacanda. Ay, soy un vaso, Eva Sarabacanda. Ay, Dios mío, y tú eres el alfarero y tú vas a hacer conforme a tu voluntad. Porque de mi boca no saldrá ni una palabra que no venga de ti. Gloria a Dios, porque aquí se hará lo que dice Jehová de los ejércitos. Oh Dios mío, y este mensaje en tu mano está, Señor, porque tú eres el Rey y tú vas a hacer conforme a tu voluntad y no a la misma, ni a la mía. Gloria a Dios, aleluya. Y pueden tomar asiento, queridos hermanos. Y tenemos por tema el siguiente: ¿cuál es el legado que quieres dejar en tus hijos y generaciones? ¿Cuál es el legado que quieres dejar en tus hijos y en tus generaciones? Vemos un hombre de Dios, un hombre que tenía una promesa de parte del Señor, un guerrero, un hombre que dice la palabra que tenía un corazón conforme a Dios. Pero ¿qué sucede? Cometió un delito, cometió un pecado. Muchas veces somos el hombre y la mujer de Dios, pero no estamos exentos de cometer un delito, de cometer un pecado, de flaquear en cierto momento. Y hubo un momento cuando David tenía que estar en guerra, pero se quedó en casa. Ay, qué peligro cuando nos ponemos ociosos. Qué peligro cuando no estamos donde Dios nos manda que estemos. Qué peligro cuando no estamos en pie de guerra, en pie de batalla. Porque en ese momento, cuando él cometió pecado, él tenía que estar en guerra con sus soldados. Pero se quedó en casa.
Qué peligro cuando nos quedamos en casa. Vemos un hombre de Dios que cometió un pecado y ese pecado acarrió y llegó a sus hijos. Oiga, tuvo su gran consecuencia, porque cuando nosotros pecamos, nada más pensamos en nosotros. Pero nuestros hijos, ¿qué? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nuestras generaciones cuando nosotros pecamos? Porque a la hora de pecar, hermano, nosotros le hacemos caso a nuestra concupiscencia, a nuestra carne, y hacemos conforme a nuestra voluntad y no a la de Cristo. Pero David pecó, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió más luego? Ese pecado alcanzó a sus hijos. El hijo que tuvo con la mujer que él pecó, murió. Ese fue el primero, ¿verdad? Luego, ¿qué pasó? Una hija de él fue violada por su propio hermano. Porque ahí lo dice, que la espada nunca se apartará de su casa. Ok, sigue la historia con la generación de David. Luego vemos que un hijo mata al hermano que violó a su hermana. Continúan las consecuencias del pecado, ¿verdad? Pero no obstante eso, luego el mismo hijo que mató a su propio hermano se fue, se escapó, se fue, se escondió a Absalón. Pero después luego vemos que él vuelve a casa. Y usted piensa, ay, bueno, ya se le murió un hijo, le mataron al otro, uno violó a la otra, ahí se acabó. No, no obstante eso, él vino supuestamente arrepentido, pero después, ¿usted sabe qué él intentó hacer? Se lo voy a decir en un lenguaje llano, buen dominicano. Le intentó dar un golpe de estado a su propio padre. Se acostó con la concubina de su papá por las consecuencias del pecado. Porque nosotros no medimos a dónde va a cargar ese pecado a nuestra familia. Y va a alcanzar a nuestras generaciones, la primera, la segunda, la tercera. Porque hay santos que pecamos, solo pensamos en nosotros. Pero en tus generaciones, ¿qué? Se le va a salir al diablo. ¿Qué estamos haciendo con nuestras generaciones? Estamos cuidando a nuestras generaciones. Estamos cuidando a nuestros hijos. Porque a veces nosotros estamos en el evangelio nada más por estar y vivimos como pajaritos en el aire. Hermano, despertemos. Cuidemos nuestras generaciones. El legado que hoy nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar mañana. Óigame, no vamos más lejos. Porque ya también es la historia de David. Pero ¿y habrá otra historia en la Biblia? Bueno, vemos a Abraham, que para ese entonces todavía Dios no le había cambiado el nombre. Y vemos que Abraham mintió. Dijo que su esposa Sarai era su hermana. Pero vemos, ¿verdad?, que él hizo esto. Perfecto. Y vemos cómo él mintió. Pero también vemos cómo esa mentira acarrió a su hijo. Porque luego que él mintió, después vemos que el hijo hizo lo mismo. Lo que tú haces, lo que tú dices, cómo tú te comportas, marcará la historia de tu generación. Marcará la historia de tus hijos. Vemos aquí que el pastor tiene 5 hijos. Y estábamos ayer en la invasión. Pero vimos a 4 de sus hijos ahí, en la obra, obrando, haciendo lo mismo que ellos ven a su papá. Génesis no estaba allá porque estaba, me imagino, trabajando, ¿verdad? Y vemos que lo que tu hijo ve que tú haces, eso él hará. Y aunque él no te vea, porque tal vez los hijos de David no lo vieron cometer el pecado, no lo vieron cometer el delito, pero el Dios que estaba en los cielos sí lo vio. Este pecado llegó al cielo. Puede ser que tu hijo no te vea hablar mentira. Puede haber que tu hijo no te vea hablar, cometer el pecado.
Pero déjame decirte, eso no va a quitar de que eso lo acarrea él también. Eso no va a quitar de que tú marques a tu hijo, a tu generación negativamente. Está en nuestras manos cómo marcamos nuestros hijos y nuestras generaciones. Vemos que Abraham lo hizo 2 veces. Primero yo creo que fue en Génesis 20, si no me equivoco, por ahí. Y luego vemos en Génesis 22, se repite la historia muchas veces. Y vemos que primero, él mintió y dijo que Sarai era su esposa, su hermana. Y luego vemos más luego que él hace lo mismo. Pero ustedes saben cuándo pasa la segunda vez. El rey Abimelech la cogió por esposa. Y tuvo misericordia que Jehová no permitió que la tocara. No permitió porque Dios lo guardó. Porque era el amigo de Dios que aportaba una promesa de parte de Dios. Pero vemos entonces que acarrea también a su hijo y su hijo hace lo mismo. Pero su hijo no estaba ahí cuando él habló esa mentira, porque su hijo todavía no había nacido. Pero ya quedó en la historia. Si el enemigo dijo, no, espérate, ya yo lo puedo agarrar por ahí. Y pasó lo mismo. Hermano, déjame decirte algo. Tal vez nosotros no pensemos bien las cosas, porque somos humanos y nos nublamos. Pero déjame decirte que nosotros podemos marcar a nuestras generaciones negativa o positivamente. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo tú estás marcando a tus hijos? ¿Cómo tú estás marcando tu generación? ¿Qué tú estás haciendo para tú dejar un legado? Un legado consagrado, un legado santificado, un legado lleno de unción y lleno de poder. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos poniendo a nuestros hijos a orar? ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos que conozcan a Dios? ¿O solo lo traemos a la iglesia? Solo traemos a nuestros hijos a la iglesia. ¿Ustedes piensan que con traerlo lo están formando? Porque hay muchos muchachos que van a la escuela y no aprenden. Hay muchos muchachos que nuestros hijos los podemos traer a la iglesia y eso va a cambiar su historia. Va a cambiar su historia, cómo tú caminas, cómo tú lo guías, cómo tú lo diriges, cómo tú actúas, cómo tú hablas, cómo tú te formas. Eso es lo que va a crear una diferencia en nuestras generaciones. No es lo bonito que yo hable o lo bonito que yo predique. Dice la palabra, por tu fruto te conoceréis. Muchos cuando vinieron a los pies de Jesús dijeron, pero Dios, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello, predicamos. Apartado de mí, es que no conozco. No es como actuemos delante del líder. No es como yo actúe delante de la vecina. Ay, espérate, voy a decir esto. Después la vecina dice, ¿qué cristiana es esta? Y después habla de mí, que si yo qué. Pero está en tu corazón. Está en tu mente. Ay, pero Jehová lo conoce. Jehová conoce nuestros pensamientos. Porque tal vez mi amigo o mi vecina no conozca mis pensamientos ni conozca mi corazón. Pero Jehová sí. Entonces, vemos esto, ¿verdad? Lo que hizo David en el capítulo 12. Pero déjenme decirte que hay un capítulo más antes del 12, que es el 7. Y ahí hay una promesa que Dios le hizo a David, que su reinado iba a quedar a su linaje, a su generación. Ok, él cometió pecado,
Pero déjame decirte, aunque tú cometas pecado, hay una promesa más adelante. Hay una promesa que tú estás marcado, que tu generación está marcada. Y no importa, tú cometiste el pecado, sí, tendrás consecuencias, sí, pero hay una promesa que te va a salvar. Hay una promesa que va a salvar tus generaciones. Porque digo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Gloria a Dios, aleluya. ¡Ay, esa promesa! ¿Cuál es la promesa que Dios te dio para tu vida? ¿Cuál es la promesa que va a marcar tus generaciones? ¡Ay, él pecó, pero se humilló! Pero va a ser la quinta. Pero había una promesa que lo había marcado. Pero había una promesa que iba a cuidar su linaje. Y de ese linaje nació Jesús. Y de ese linaje, por él tenemos salvación. Por él estamos aquí llevando el evangelio. Porque había una promesa sembrada. Déjame decirte que aunque nosotros pequemos, lo importante es arrepentirnos. Aunque pequemos, sí va a traer su consecuencia y va a arrastrar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Pero lo importante es arrepentirnos y esa promesa recordarla y decirle: Señor, trae a mi memoria la promesa que tú has dado para mi vida, la promesa que tú has dado para mis generaciones, porque esa promesa que nos va a mantener salvos, esa promesa que nos va a mantener arriba, conectados con Cristo. Que aunque hayamos pecado, si nos arrepentimos, esa promesa se va a cumplir por encima de nosotros mismos. Esa promesa se va a cumplir por encima del enemigo. Esa promesa se va a cumplir por encima de las circunstancias. Porque no podemos ver nuestro futuro con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales, con los ojos que nos van a llevar a la salvación, con los ojos que nos mantienen conectados con el Espíritu Santo. Nunca olvidemos la promesa del Señor en nuestras vidas. Y vamos a tratar de marcar a nuestras generaciones positivamente. El otro día estaba escuchando un mensaje donde un predicador dijo: wow, la familia de Jacob, Señor, entró a Egipto una familia y salió una generación. Y yo me puse a pensar eso, digo yo, wow, a veces nosotros nada más pensamos en nuestros hijos y no pensamos en nuestras generaciones. Nada más pensamos en el ahora, pero miren, las generaciones son marcadas. A veces vemos una familia, por ejemplo, que todas las mujeres viven divorciadas. Ay, pero fulana se divorció. Ay, pero Perencera también. ¿Pero qué es lo que tiene esa familia? Son maldiciones generacionales. A veces también vemos a familias que todos los hombres beben, que son así, que son así. Pero fue que una abuela, que una tatarabuela marcó esa familia. Marcó a esa familia. Entonces vamos a ser los abuelos, los tatarabuelos, que marquemos a nuestra familia con una palabra llena de Dios, con una palabra llena de Cristo, con acciones que den fruto del Espíritu Santo. Y cuando nosotros ya no estemos aquí y si Cristo no viene de aquí a eso, van a estar nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, wow, y le van a contar la historia. No, porque tu abuela es una mujer de Dios, una mujer que esto y aquello, y esa historia va a seguir, porque así como usted ve gente que dice: no, mi abuela tenía un altar, no, mi abuela le encantaban los brujos. Pero así también usted escucha personas que dicen: wow, mi abuela era cristiana y allá nos cogía todito y teníamos que orar y teníamos que ir para la iglesia obligada, pero íbamos. Entonces, ¿cómo ustedes quieren que su bisnieto, su tataranieto los recuerde? ¿Cómo ustedes quieren que hablen de ustedes? Porque aquí está la historia
de aquellos grandes de Dios están sus virtudes y sus errores. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Esos errores que están aquí fue para bendecirnos a nosotros. Para nosotros no cometer los mismos errores. No como dicen algunos. No, porque si fulano que tenía la unción y era otro de Dios pecó. No, ese pecado que dejó ahí está marcado en la historia. Es para que tú no cometas el mismo pecado. Es para que tú lo digas. Dios mío, fortaléceme. Dios mío, no permita que yo caiga en vergüenza. Y yo siempre he dicho, por los errores de otros, tú velas por no caer ahí. Entonces, la Biblia no se equivoca, hermano, cuando habla de nuestra generación, la primera, la segunda y la tercera. Pero a veces tenemos maldiciones y ustedes se tienen que empoderar para que esa maldición se rompa con usted, para que esas maldiciones ancestrales usted se pare como un guerrero, como una guerrera y diga: a mi casa no va a llegar, a mi morada no va a llegar, a mis generaciones no va a llegar, porque mis generaciones fueron compradas con la sangre de Cristo, porque mis generaciones tienen una promesa de parte de Dios. Cubramos nuestros hijos, cubramos nuestras generaciones, para que sean generaciones que cambien, que transformen vidas. Pero también no es nada más declarar las palabras, es trabajar conforme a la palabra que tú declaras y caminar conforme a la misma y conforme a las promesas que Dios te ha dado. Y ya para concluir, recuerde, ¿cuál es el legado que quieres dejar a tus hijos y a tu generación? Pensemos y meditemos en eso. Porque este mensaje Dios no nos lo trajo. Un mensaje más, no. Es para cambiar nuestras generaciones. Es para cambiar nuestro futuro. Es para cambiar a nuestros hijos y sus futuros hijos. Es para hacer un cambio en nuestras vidas. Y en nuestras generaciones sean transformadas por Cristo Jesús. Y sean llenas del Señor y den fruto del Espíritu Santo. Pero tratemos nosotros primero de dar fruto nosotros para que ellos acarreen esos frutos también y esas bendiciones. Dios le bendiga, hermano.